unas definiciones claras, claras y aclaratorias e importantes, ¿verdad? De lo que son los tributos. Los tributos más que todo son las prestaciones que exige el Estado con el fin de que este mismo obtenga, ¿verdad?, los recursos necesarios para su mantenimiento, ¿verdad? Estos pueden ser impuestos, tasas o contribuciones especiales. El impuesto es aquel que se produce una vez que se genera el hecho, que debe estar contemplado en la ley, ¿verdad? Por ejemplo, el IVA es un impuesto, ¿verdad? El cual, si son régimen general, que vamos a ver más adelante, una vez que ustedes generan una venta, se genera el hecho del IVA, se genera ese impuesto. Está la tasa, que es más que todo una obligación a cambio de una prestación del servicio público. O sea, algo, por ejemplo, cuando se van a las alcaldías, las inscripciones, ¿verdad? Son una tasa, se está obteniendo un servicio público a cambio de ese porcentaje o de esa tasa establecida. Y están las contribuciones especiales, que son más que todo derivados de beneficios de obras públicas. Por ejemplo, ahorita que se están construyendo, ¿verdad? Lo que son estos puentes desniveles, estas modificaciones, ampliaciones de las carreteras. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Eso afecta a la población aledaña. Entonces, la población aledaña beneficiada paga una contribución especial. Beneficiada no solo por el mejoramiento de la calle, ¿verdad? Del acceso vehicular, sino también porque al hacerse ese mejoramiento implica un aumento en lo que son el valor de la casa, del terreno, etcétera, porque dan mayores accesos. Tenemos, Wilfredo, la siguiente. Ok. Tenemos que toda empresa, ¿verdad? Todo emprendedor, en este caso, puede acceder a cualquiera de las actividades económicas existentes, ya sea comercio, como un restaurante, ¿verdad? Por ejemplo, el caso del Vigorón que decían es parte del comercio. El turismo también. Por ejemplo, de turismo, podrían ser esos servicios, esos paquetes que se ofrecen y que permiten a las personas conocer distintas partes, distintos lugares recreativos de Nicaragua. Está también la actividad agrícola, la industria, ¿verdad? Y los servicios, que puede ser también pues desde un asesoramiento, una asesoría, perdón, llevar algo contable, algo legal, todo lo que tenga que ver con, dígame, todo lo que tenga que ver con brindar un servicio a la población, ¿verdad? O a las empresas, a las instituciones, etcétera. En la parte agrícola está también pues las personas que empiezan a dedicarse a sembrar, ¿verdad? Y obviamente a poder vender esos siembros, a poder cosecharlos. Y la industria, que creo que aquí más que todo serían las empresas como la Coca-Cola, la Bicola, la Cola Chaler y esa así. Tenemos que, por ende, ustedes como emprendedores, ¿verdad? Pueden acceder a cualquiera de esos rubros y que conforme esos rubros se van a establecer, uno, el tipo de régimen en el que van a estar, ya sea cuota fija o régimen general, y dos, las obligaciones que van a tener también como empleadores. La siguiente. Tenemos entonces que dentro de los requisitos de inscripción está dentro de lo que es persona natural y persona jurídica. Para la persona natural, el primer requisito es tener al menos 18 años cumplidos, ¿verdad?
¿Por qué? Porque se necesita, conforme, ¿verdad? El Código del Trabajo, menores de 18 años no pueden ni tener un contrato fijo, ni mucho menos ser empleadores. Entonces, con eso necesitan su cédula, la cédula de identidad, ¿verdad? La cédula nicaragüense o de residencia, si acaso son extranjeros. También pueden optar por el régimen de cuota fija. Su domicilio fiscal, que generalmente lo idóneo, lo correcto, ¿verdad? Cuando es cuota fija, es que sea su casa de habitación. Sin embargo, también pues puede ser un local que estén rentando. Igual en el régimen general se pide la cédula de identidad y el domicilio fiscal. En el cuota fija y en el régimen general también, siempre hablando de persona natural, siempre, si acaso ustedes no, como individuos, no son los que van y hacen la gestión ante la DGI, ante la alcaldía, entonces van a tener que llevar un poder, ¿verdad? La persona que ustedes designen va a tener que llevar un poder para que haga los trámites en nombre de ustedes. Obviamente, ese poder, ¿verdad? Tiene que ser por un notario, ¿verdad? Realizado por un notario y establecer claramente que son, un ejemplo, Gretel Midense con cédula tal está otorgando a Wilfredo con cédula tal que haga las gestiones ante tales y tales y tales instituciones. En el caso de la persona jurídica, por otro lado, no piden, ¿verdad? Un mínimo de edad, no es ese su requisito básico. ¿Por qué? Porque se supone que al estar inscrita como una personería jurídica, como una sociedad, ya se cumplieron o ya se verificaron esos, esas formas de ley, ¿verdad? Entonces, lo que se solicita es la carta, primero una carta solicitando a la Dirección General de Ingresos, ¿verdad? La apertura de este negocio. Junto con esa carta va lo que es el acta de constitución con su estatuto, va el poder, ¿verdad? La escritura donde se designa al representante legal de la empresa. Está también el Poder General de Administración, si acaso pues son personas diferentes, el domicilio fiscal, la cédula de cada socio que tiene que concordar con lo que se establece en el acta de constitución y llenar el formulario que presenta la alcaldía, la ADG, la Dirección General de Ingresos, perdón. Siguiente. Ok. En el caso de régimen general para sociedades, como les decía, lo primero que se debe hacer es el proceso ante el registro, ¿verdad? Ahí es donde se valida todos los requisitos que deben de tener el socio, entre esos ser mayores de 18 años. Atrás, ahí, gracias. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es, bueno, no existen sociedades unipersonales, es decir, que el mínimo de socios son 2, ¿verdad? Ya sea cualquier tipo de sociedad que ustedes van a llevar a cabo. Es más, en las cooperativas, pues si acaso hicieran una sociedad que tenga que ver con una cooperativa, los socios son más de 10 personas. Entonces, tienen que ir conforme el tipo de sociedad, viendo cuántos socios necesitan. Eso es lo primero. Aquí en Nicaragua, la mayoría de sociedades son sociedades anónimas, algunas sociedades con responsabilidad limitada y las cooperativas. Se prepara ante notario, ¿verdad? El escrito de la solicitud, tanto del comerciante, sellado de libros legales y el acta constitutiva con los estatutos. Esto se debe de inscribir en el registro público
quien hace la revisión pertinente. Y ahora no solo es llevar al registro público mercantil, sino también al registro de beneficiario final. Se cancelan los aranceles de inscripción, ¿verdad? De los libros y del sellado. Se cancela también la inscripción de matrícula del negocio. Creo que aquí se paga, ¿verdad? Lo correspondiente al 1% del capital que se establece en el acta constitutiva, ¿verdad? Con el que inicia la empresa. Luego de eso es, ¿verdad? Para el registro público. Luego se inscribe primero en la Dirección General de Ingresos, perdón, y luego pueden ir a la alcaldía correspondiente, ¿verdad? Según la zona donde ustedes estén, ya sea Managua, Ciudad Sandino, municipio, etcétera, llevándose toda la documentación de inscripción que se solicitó en la DGI. También se retira la constancia de inscripción de documento único, que es el RUC, y el usuario y la clave de la BET. También ahí les dan su constancia de retenedores de IVA, y eso también se lo dan en la DGI. Y luego se demuestra, ¿verdad? Con todo lo inscrito en el registro público ante la DGI cuál es el domicilio tributario. Eso solo es en el caso de régimen general como persona jurídica. Como persona natural, ustedes únicamente van a la DGI y posteriormente a la alcaldía. Siguiente. Ok, en el régimen de cuota fija, ¿cómo se elige? ¿Cómo decidir si voy a hacer cuota fija o régimen general, verdad? La cuota fija, lo primero es que no sobrepasen ingresos mensuales de 100,000 córdobas o inventario, en el caso de que sea de comercio, de venta, de productos, etcétera, un inventario no mayor a 500,000 córdobas. O sea, el valor de ustedes, de su inventario, no puede exceder los 500,000 córdobas. Si cualquiera de estas dos cosas, de estos dos topes de monto lo sobrepasan, entonces automáticamente la DGI los pasa a régimen general. Quienes no pueden ser por ende cuota fija, las personas jurídicas, los importadores y exportadores, los profesionales independientes, los proveedores del Estado con transacciones mayores a 50,000 córdobas. Siguiente. ¿Cuáles son sus obligaciones en caso de ser ustedes cuota fija? Tienen que emitir la factura, ¿verdad? Solicitud del comprador. Esta factura, antes, ¿verdad? De emitirla, ustedes tienen que entrar a la BET con el usuario y clave que se les va a brindar en la Dirección General de Ingresos. Entran a la BET, entran al módulo del SACSI y ahí ustedes solicitan una autorización para que se generen sus facturas. ¿Por qué se hace esto? Porque las facturas tienen que cumplir con la ley de facturación, es decir, llevar su pie de imprenta, llevar en cuota fija, ¿verdad? En este caso, el nombre del dueño y nombre comercial, el número de RUC, que en este caso sería su cédula, el número de factura, el nombre del cliente, los campos de nombre del cliente, lo que se va a vender en productos, cantidad, descripción, precio, ¿verdad? Y el valor total. Todo eso tiene que cumplir la factura y tienen que estar impresas en imprentas que estén autorizadas por la Dirección General de Ingresos. Se debe también llevar registros simplificados de sus ingresos y gastos. Simplificado significa que
pues lo que más necesitan más que todo es ingresos, entradas y salidas de dinero, en pocas palabras, de efectivo. Se deben respaldar los inventarios con facturas formales. Es lo que hablábamos. Por ejemplo, bueno, decía Wilfredo al inicio de que si alguno aquí tiene su negocio, que pusiera que el negocio es este y este, ¿verdad? A manera de ejemplo, si uno de ustedes vende uniformes, hace uniformes, ¿verdad? Pone el logotipo o diseña y todo lo demás. Y yo vengo y tengo un restaurante, ¿verdad? Y estoy como régimen general, yo estoy como régimen general, ustedes están como cuota fija, la persona que hace, ¿verdad? El bordado y el diseño del uniforme. Yo solicito a ustedes me hagan 10 uniformes. ¿Qué pasa? Si ustedes no están inscritos ante la DGI, entonces eso para mí no me representa ningún gasto, no me lo puedo deducir al momento de hacer mis declaraciones correspondientes. Si ustedes están inscritos, aunque sea como cuota fija, eso para mí es deducible. ¿Por qué? Porque conforme el artículo 3 dice que documenta el inventario. Tal vez yo vendo esos uniformes, ¿verdad? No es para mis trabajadores, eso va a ser para mí parte de inventario. Yo los vendo, yo los doy a fabricar y yo los vendo. Entonces, eso es mi respaldo, las facturas que ustedes me van a dar. Igual, alguien que tiene un restaurante, por ejemplo, de venta de hamburguesas, ¿verdad? Tiene que buscar una panadería inscrita, tiene que buscar generalmente el súper o ahora hay mercaditos que están inscritos, hay sociedades de mercados inscritos, te dan su factura legal y ese es el soporte de todo lo que están comprando para parte del inventario de su empresa. Tienen también, mande. Ay, perdón, disculpa que te interrumpa. Me parece interesante también el hecho de que estén las obligaciones de la cuota fija, porque muchas veces se cree que el hecho de estar en el régimen simplificado de cuota fija es sinónimo de desorden, que yo puedo ejercer mi actividad y no necesito mayores obligaciones, que no está estipulado en la ley. Y en el artículo que mostrás está claramente, o sea, de llevar mi registro simplificado. No significa que como es pequeñito, entonces me exime por el tamaño a no llevar este tipo de controles básicos. El legislador, yo estoy clara que no va a exigir como una empresa, ¿verdad? Como una persona jurídica, pero sí exige los mínimos de controles. Entonces, solo quería recalcar esa parte de la importancia que aquel emprendedor que esté en cuota fija esté claro de cuáles son sus obligaciones a nivel de soportes. No puede llegar la administración tributaria a hacerte una fiscalización y vos decirte que no tenés soporte de las facturas por la compra de tu inventario, como lo estabas mencionando. Gracias. Así es, doña Marlene. De hecho, como decía, es algo que iba a tomar muy en cuenta, es eso. Por ser cuota fija no significa de que la DGI no llegue a fiscalizar en algún momento. Al contrario, son negocios que andan persiguiendo. ¿Por qué? Porque si un ejemplo llegan, ¿verdad? Y corroboran de que el inventario es mayor a 500,000 córdobas, automáticamente suben de régimen, que implican más obligaciones. Entonces, sí, es importante poder demostrar que nuestro inventario es menor, ¿verdad? Y poder también identificar cuáles son nuestros gastos. Creo que para todo emprendedor, porque a ver, la mayoría, por lo menos hasta ahora, lo que hacen es, bueno, empiezo con un capital, un ejemplo de 5,000 córdobas, emprendo, compro lo que voy a utilizar, lo vendo, pago y lo que me queda es mío. Y a veces, en vez de reinvertir, muchas veces lo que se hace es automáticamente comérselo, ¿verdad? Como dicen.
en vez de llevar sí un orden, cuáles son sus pagos, que incluso les ayuda a decir, bueno, este mes vendí más que el mes pasado, o mira, este mes vendí menos, o se me vendió, se me movió más X o Y producto, y por ese lado, como emprendedores, poder ir buscando un camino diferente, ¿verdad? Algo que los ayude a sobresalir más económicamente y también como marca líder dentro del ámbito en el que se están moviendo. Por ejemplo, yo le decía a unos muchachos hace poco de que hay ahorita unas personas, se llama Dogos, algo así, que es de ventas de hot dog. Ellos hicieron algo bien, como bien extravagante, por decirlo así, porque a los hot dogs les echan chili, le echan que queso derretido, les echan que como pizza, y usted va eligiendo hasta los toppings que quieren. Entonces, a la persona que le gusta eso, ¿verdad? Va a ir, va a comprar, va a recomendar, pero si llega un momento, un ejemplo, que tu inventario es 20,000 pesos y te lo empezás a comer, porque no llevas un control de los gastos, va a llegar el cliente en un momento, un cliente grande, te puede pedir para un evento y no vas a ni siquiera tener para poder suplir ese evento, porque no se lleva un control exacto. Tal vez no una contabilidad formal, ¿verdad? Total, pero sí por lo menos establecer cuánto pagué yo para mi inventario, cuánto pagué yo para el personal, si es que le pago a alguien, cuánto pagué de obligaciones, cuánto es mi impuesto. De hecho, el impuesto es bien importante porque hay personas de que, como generalmente son la cuota fija 300, 200 Córdoba, lo dejan de último y van acumulando y acumulando y acumulando, y llega un día en que quieren pagar y incluyen mora, ¿verdad? Entonces, hasta eso hay que ir provisionando. Entonces, sí, la parte de llevar un control es muy, muy importante. Tenemos también lo que es exhibir en el punto 4, ¿verdad? El certificado de inscripción. Por ejemplo, hablaba Wilfredo creo que dijo Wilfredo de que ahí donde venden Vigorón tienen puesto, ¿verdad? Que están autorizados, Wilfredo, que están inscritos. Sí, ahí está la licencia Sí. sanitaria, de hecho, es un trámite aparte que se realiza en MINSA, porque Sí. es de comida. De comida. De comida, sí, el procesamiento. Entonces, y también tienen ahí la placa de la matrícula de la alcaldía de Managua. O sea, un negocio pequeño que uno diría, ahí venden Vigorón, pero está inscrito a como debe ser en la administración tributaria, en la alcaldía y en el MINSA. Exacto, eso es bien importante recalcar que también al momento de inscribirse en el MINSA solicita, ¿verdad? Su número RUC. Entonces, como para hacer un negocio más legal, y porque es importante en el MINSA, sobre todo de comida, porque ustedes saben, sobre todo lo actual, ¿verdad? Con la pandemia, poder tener la higiene necesaria. Entonces no es lo mismo que uno vaya a X, Y lugar que tal vez no sabe ni siquiera cómo, de hecho nunca se sabe, pues, pero en un lugar con el permiso sanitario vigente, uno por lo menos tiene la noción o la idea de que cocinan de forma aseada. Y por otro lado, se ponen esos certificados, se exhiben, porque ya puede llegar la alcaldía, puede llegar la DGI y ver que esos negocios están inscritos, ¿verdad? No van a llegar, un ejemplo, a decir, mira, no estás inscrito, ¿qué estás haciendo? Sino que al contrario, ya se percatan de que tienen los permisos pertinentes para poder proceder en la actividad. Tenemos también, punto 5, guardar en forma cronológica los documentos siguientes, que son las facturas de las compras y bienes de servicio, los soportes por alquileres y los impuestos que se pagan tanto a la DGI como a la alcaldía, y los comprobantes de los pagos realizados, ¿verdad?
A esto es importante, uno, las facturas que se generan, tener un orden, porque así cualquier fiscalización, ¿verdad? Pues ya la DGI no tiene duda de lo que ustedes están vendiendo, del monto, ¿verdad? Que están que teniendo como ingreso mensualmente. Igual les sirve el momento de ver sus gastos, ¿verdad? De ver que ustedes están pagando tanto a la municipalidad como a la Dirección General de Ingresos, como al MINSA, porque es una licencia que tiene que irse pagando, ¿verdad? En el caso de restaurantes, creo que es mensual o anual, creo, mensual. También si solicitan, ¿verdad? En el caso de los restaurantes lo ven mucho, la certificación que dan el departamento de bomberos, eso también, ¿verdad? Es importante, todas esas inscripciones, poder llevar su soporte para que si algún día alguna de estas instituciones, ¿verdad? Los fiscalizan, pues poder tenerlos a mano, igual lo que se paga del INSS, de las obligaciones, ¿verdad? Pagan las prestaciones que les pagan a sus empleados, las nóminas, todo eso es muy importante para cualquier visita, no solo de la DGI, también del Ministerio del Trabajo, del INSS, de la alcaldía y de cualquier otra institución que pueda ir a su establecimiento. La siguiente. Como régimen general, ¿verdad? Es más que tenemos, que es más que todo para personas naturales o jurídicas que están dentro de la agricultura, comercio, industria, servicios, siempre que no califiquen, por ejemplo, en cuota fija o renta de trabajo o de capital. ¿Cuáles son sus obligaciones? Sus obligaciones, más que todo, uno, la tasa del IR del 30%, ¿verdad? Para aquellos que tengan ingresos brutos de menores o iguales a 12 millones. Por ingresos brutos se entiende todas las ventas que generaron en el año, menos todos los gastos que ustedes efectuaron. Por eso, al igual que en la cuota fija, es importante que lleven control de sus gastos, de su factura, sobre todo, ¿verdad? Que sean los gastos que ustedes hacen, que sean soportados por facturas que cumplan con la ley de facturación que les hablaba anteriormente. En el caso de ser menores a 12 millones, aplica esa tabla. Entonces, sus ingresos brutos los buscan dentro de ese rango y pagan ese porcentaje que se establece en la tabla. Si sus ingresos son mayores a los 12 millones, pues fijo, de hecho, del 500,000 para arriba, siempre van a pagar el 30% de la tasa de IR. También se vuelven retenedores de IVA, ¿verdad? También del IR por compra de bienes y servicios, de todo lo que es IR la fuente, se vuelven retenedores obligados. No solo pues de la tasa del IR más que del 30%, más que todo es para la declaración anual, ¿verdad? Y el resto que es de manera mensual, el pago mínimo definitivo, igual es obligatorio pagarlo, que corresponde al 1% de sus ventas mensuales. Siguiente. Tenemos aquí los deberes generales y formales. Los deberes, generales son presentar las declaraciones a las que están obligados, ¿verdad? En el caso de régimen general, como les decía, es su declaración mensual que incluye sus ingresos mensuales, sus IR la fuente, dentro de esos IR la fuente van las retenciones que ustedes le efectúan, ¿verdad? A las personas o empresas, instituciones donde ustedes compran, ¿verdad? Siempre y cuando no sean no retenedores. Y bueno,
Está lo del pago mínimo definitivo también. En el caso de la cuota fija, pues automáticamente en la BED se genera mes a mes. De hecho, lo generan de un solo, ¿verdad? Todo el año y ustedes van pagando mes a mes la tasa correspondiente, el impuesto correspondiente, perdón, que se les aplica. Pagar los tributos establecidos, igual en la alcaldía sí, aunque sean cuotas fijas, tienen que reportar sus ingresos mensuales, ¿verdad? Y conforme a eso se paga el 1%, aparte de la basura, que sería una tasa, ¿verdad? El impuesto es el IMI sobre el impuesto sobre los ingresos y la tasa que sería correspondiente a la basura, que eso pues va en dependencia de la cantidad del ingreso, perdón, que ustedes tengan del lugar donde está su domicilio. Llevar los registros contables adecuados con su respectivo soporte. Como dijimos anteriormente, en el caso de cuota fija, si bien no es obligatorio, ¿verdad? Llevar una contabilidad completa formal, sí sería una buena praxis, ¿verdad? Porque les ayudaría bastante a ustedes como emprendedores, eso por un lado. Y por otro lado, sí es obligatorio llevar un control de sus ingresos y egresos. Permitir la fiscalización de la administración tributaria, ¿verdad? Estén o no estén inscritos. De hecho, si la DGI se da cuenta, ¿verdad? De X, Y negocio, puede llegar a solicitar documentación, papeles y poder obligarlos a inscribirse. Y por ende suministrar la información requerida, ya sea por la alcaldía, ya sea por el INS que llegue, ya sea por la Dirección General de Ingresos, por el Ministerio del Trabajo. Los deberes formales, inscribir el registro único del contribuyente, que es el RUC, inscribir los libros contables, aunque ahora los libros contables ya no necesariamente son físicos. Como pues existen los sistemas, ¿verdad? Contables, también está la opción que ustedes soliciten a la DGI en la implementación de un sistema. Y ese sistema, ellos vienen, les piden los requisitos que son, pues, probar que en el sistema se puedan imprimir facturas y que no sea modificable el número de factura, que lleven un consecutivo, les piden el manual de usuario y les piden un CD o en USB ahora, creo yo, el instalador, ¿verdad? Les piden la factura de compra donde lo están comprando y todo lo demás. Y conforme a eso, tengo entendido, les dan hojas que ellos sellan, ¿verdad? Para que ustedes, en vez de libros contables, poder simplemente ir imprimiendo sus comprobantes de diarios, sus estados financieros y todo lo demás. Conservar en buen estado los registros y la documentación que sea de interés tributario, es decir, todo lo que es facturas de ingresos, facturas de egresos, todos los tipos de pago, todo lo que soporte entrada y salida de dinero de la empresa, ¿verdad? Mantener actualizados los libros. De hecho, no pueden dejar de tener libros actualizados por más de 3 meses. De hecho, ya de 3 meses ya es lo máximo que permite la Dirección General de Ingresos y si no, pues se les aplica una multa. Emitir facturas y comprobantes conforme la ley, ¿verdad? Que sería, pues, ya hemos hablado. Proporcionar los estados financieros con sus anexos, declaraciones y demás documentos de aplicación fiscal debidamente firmados, perdón. Y también que con su respectivo soporte. Y efectuar el levantamiento de inventario físico al final del periodo grabable autorizado. Siguiente. Ok, aquí tenemos más claro lo que es las obligaciones y declaraciones para régimen general. Primero que todo, retenidor de IR y recaudador del IVA. Pagar el anticipo, ¿verdad? El pago mínimo definitivo. El ISC en el caso que corresponda, ¿verdad? Junto con la factura
siempre, ¿verdad? Haciendo, recalcando esa parte con las formalidades de la ley de facturación, llevar los registros contables, diario y mayor, elaborar los estados financieros y registrar y respaldar, o sea, tener los soportes de las transacciones. En la cuota fija, la Dirección General de Ingresos establece la cuota, ¿verdad? Que va a pagar el negocio y se deberá emitir la factura. Ya les dije que al igual que en régimen general, tienen que ir al SACFI, solicitar la autorización para que la factura vaya con todos los requisitos de ley. Llevaron la contabilidad de ingresos y egresos y pues no se traslada IVA. Para la inscripción en la alcaldía, una vez, ¿verdad?, efectuada la inscripción dentro de la DGI, se debe de ir a la alcaldía correspondiente, es decir, el lugar donde va a estar inscrito o donde se va a generar la actividad del negocio, y completar el formulario de la apertura de matrícula. En el caso de ser cuota fija, se puede escribir en Servigop o en las delegaciones de la alcaldía más cercana al negocio. Ok, para la cuota fija, siempre hablando de la alcaldía, lo que presenta es la cédula en original y copia, ¿verdad? El RUC también en original y copia. El permiso de la Policía Nacional y urbanismo, medio ambiente, y aquí también cabría, creo, MINSA en el caso de restaurantes, de bares, de discotecas, ¿verdad? Especificar la ubicación del negocio y datos generales del dueño. Se paga el impuesto de matrícula conforme a la actividad económica y conforme también a los ingresos, una vez ya inscrito. Y el pago de la cuota fija que corresponde al tipo del negocio. Para régimen general tenemos igual copia de la cédula RUC y la del contribuyente en caso de ser persona natural, ¿verdad? Está la primera página de los libros contables de diario y mayor, que ya deben de estar inscritos en el registro mercantil, la copia de la Constitución y los estatutos, y igual los permisos de la policía, urbanismo, medio ambiente o MINSA también, porque ahí también podría caber una farmacia, por ejemplo. El pago inicial de la matrícula. También tenemos que en este caso es el 1% del capital social en el caso de persona jurídica, ¿verdad? Si fuese en renovación es el 2% sobre el promedio de los ingresos de los últimos 3 meses del año anterior. Si, por ejemplo, empezaron septiembre, entonces van a ser el promedio de sus ingresos octubre, noviembre y diciembre. Si empezaron en noviembre, solo van a ser el promedio de noviembre y diciembre porque pues abarca dentro de los últimos 3 meses. El 1% de los ingresos brutos se paga como el IMI, ¿verdad? Que es el impuesto municipal de ingresos. Y en el resto de los municipios es lo mismo como los ingresos brutos de vengados percibidos. Recuerden que existen 2 arbitrios, ¿verdad? El arbitrio municipal de Managua y el arbitrio municipal el arbitrio de los municipios, que según eso, ¿verdad? Hay ciertas actividades, como por ejemplo, de la venta de ganado, de reses y eso, que tienen sus particularidades. Siguiente. Bueno, creo que aquí vendría la parte de preguntas y respuestas. Sí, aquí lo que quiero como dar mi punto de vista en todo lo que has dicho, Greta. Muchísimas gracias, la verdad que es un tema muy interesante. Lo importante de todo lo que mencionó Greta es que mencionar que aquí en Nicaragua el procedimiento para inscribir un nuevo negocio es sencillo. Podemos regresarnos a la inscripción de cuota fija y persona natural. Prácticamente son los mismos requisitos.
va a depender el giro comercial que usted vaya a inscribir o la proyección de venta que tenga. Eso va a depender si es cuota fija o régimen general. Y tal otro, que es la persona jurídica, que igual entra en el régimen general, pero la persona es a nivel jurídico, donde ya entra en juego un abogado notariado que hace el acta de constitución, hace el papeleo, todo corresponde, y se va hasta el registro público. Entonces ahí entra en juego otra institución del Estado. Aquí la inscripción, como mencionaba, va a depender del giro comercial. Ahí son exclusiones en la parte de la cuota fija, pero la diferencia de esto, lo importante es que recalcar que es llenar formulario y llevar documentos generales. Nosotros al finalizar la exposición le vamos a estar compartiendo esos formularios para que ustedes se familiaricen. Es un formulario de datos generales que uno va a la administración tributaria según el domicilio donde tengo colocado, y uno hace la inscripción. Uno como persona natural lo puede hacer o puede designar a un tercero mediante un poder. Es un trámite sencillo ahora, y en la administración tributaria, y más sencillo en la alcaldía, siempre y cuando lleguemos los requisitos que corresponden, porque ahora en la alcaldía están remodelados y la atención al cliente está mejor. Lo que difieren con las cuotas fijas y régimen general son las obligaciones. Como mencionaba Gretel, las cuotas fijas están sujetas a un pago mensual que ese pago mensual, según la ley de concertación tributaria, con ese pago ellos cumplen el impuesto que corresponde al IR y el IVA. Es un impuesto, está unido los dos. O sea, está pensado de que con esa cuota puedas cumplir con eso. Y esa es la cuota fija. Uno dice, ok, es más sencillo porque estoy pagando una cuota mensual, es la misma todos los meses. Sin embargo, va a depender de la visión del emprendedor. Yo cómo me visiono en un futuro. Si quiero estar como cuota fija, que me va a afectar los impuestos indirectos que me afectan en el momento de yo hacer actos comerciales, o estoy como régimen general, que esos impuestos indirectos yo me lo puedo acreditar. Estoy hablando exactamente del IVA. En la cuota fija, el IVA pasa a ser parte de su costo. En régimen general, si son gastos que están asociados a su actividad económica, es un crédito fiscal. ¿Qué quiere decir un crédito fiscal? Yo lo compro ahorita, yo voy a comprar insumos, por ejemplo, y me trasladan el IVA, esos insumos yo los proceso y vendo, al final se hace una compensación y yo pago la diferencia. Esa es una del mecanismo de régimen general. Aquí voy a incluir un poquito la sociedad jurídica. Es el mismo tratamiento. Las personas jurídicas es el mismo tratamiento que el régimen general. Lo que difiere es la retención por actividad económica. Por ejemplo, en el régimen general, como persona natural, siempre es el 10% que te van a retener sobre la factura que emitas. Como persona jurídica te van a retener el 2%. Entonces, mencionaba anteriormente, ¿cómo me visiono yo? ¿Cuál me conviene más? ¿Cuál es mi proyección financiera para yo ver qué impuesto qué impuesto me conviene, qué régimen, perdón, me conviene más? Si por flujo de efectivo, mejor estoy como persona natural o como persona jurídica. Eso dependerá de la proyección del negocio. De igual manera, aquí en el régimen general, pues tiene un poco más de obligaciones, lo pudimos observar tiene deberes generales, deberes formales, que están contemplados en el Código Tributario. El sistema tributario nicaragüense en Nicaragua, el sistema tributario nicaragüense está compuesto por la Constitución Política principalmente, el Código Tributario, la Ley de Concertación Tributaria y su reglamento. En el Código Tributario están todos los deberes generales y formales que planteamos que aplican para el régimen general. Podemos observar que es un poco más de formalidad, que hay que llevar mayores controles, una contabilidad en regla, donde nosotros tenemos que estar declarando mes a mes según los ingresos que obtengamos. Puede ser, desde mi perspectiva o la experiencia que yo he tenido como asesor, a veces conviene más estar como en régimen general, por la facilidad que vos pagás conforme a tus ingresos, las retenciones que te aplican te las puedes acreditar, el IVA de las compras y de los costos que forman parte de tu costo y gasto, te lo puedes acreditar también. Entonces, se va a llevar un poco más de formalidad, pero ¿qué me conviene más? Si estoy como cuota fija, que todo eso aumenta mis costos,
o estoy como régimen general que me exige un poco más de formalidad, que al final es bueno para mí, como lo mencionaba Greta también, que a veces en las cuotas fijas no se lleva el control y a veces nos gastamos la misma inversión de alimentario, no la gastamos porque no hay un control, entonces hay dinero, está fluyendo, pero no sabemos si hay ganancia o es pérdida. Mientras que en régimen general, por lo que me exige el Código Tributario y cumplir con los tributos que están expuestos en la Ley de Concertación Tributaria, creo que me conviene más. Dependerá el giro comercial, dependerá tu visión, dependerá tu planificación financiera, cómo está, tus metas que tenés establecidas, cómo te miras, y uno dice, mejor hago una sola inversión, me voy encaminando a la formalidad porque yo me espero ver en un futuro con 3, 4 sucursales y ya estoy practicando desde que estoy pequeño. Dependerá de la proyección, vuelvo a recalcar eso. En la alcaldía, bueno, en la parte de las cuotas fijas y régimen general, la cuota fija generalmente, cuando vos te inscribes, cuando uno se inscribe, te establecen, pues, te pueden establecer de 200 a 5,000 colones tu cuota mensual. Cuando uno se inscribe, posteriormente va a la alcaldía y también ellos tienen como referencia que esa cuota que te establecieron en la administración tributaria va a ser similar o igual en la alcaldía de Managua. Eso es muy importante que en la alcaldía de Managua hay dos tipos de régimen, también por decir, el de cuota fija y el de régimen contable, le llaman ellos, que es el mismo de régimen general, que igual se pagan los impuestos municipales conforme a los ingresos mensuales que uno va obteniendo. Pero sería un error nosotros decir, me voy a inscribir en la administración tributaria para pagar una cuota fija, voy a ir a la alcaldía, pero ya me van a poner como en régimen contable. Sería un error, entonces hay que saber, si estoy en cuota fija aquí en la administración tributaria, igual tengo que estar en la alcaldía, o si no te va a afectar. Nunca va a pasar viceversa, pero igual tiene que ser, si estoy en régimen general en la administración tributaria, voy a estar en régimen contable en la alcaldía de Managua o en la alcaldía que corresponde según tu municipio. Es muy importante considerar eso. Igual, en alcaldía, el régimen general se paga 1% sobre los ingresos mensuales y al final se hace un promedio de los ingresos de los últimos 3 meses, se promedia el ingreso y se multiplica por el 2%, que es el procedimiento que establece los planes de árbitro para el cálculo de la matrícula. Como dije, dependerá tu visión y tu proyección como emprendedor. Quería recalcar esta parte. Bueno, como consejo, de taxa también la experiencia, cuando uno decide ser persona jurídica, o sea, una sociedad anónima, es hasta un poco más sencillo si uno lo quiere, porque apartando todos los trámites legales que lo haces con tu abogado, con tu notario, hay una institución que se llama VIU, que es la ventanilla única de registro. Ahí están las 3 instituciones. Está el registro público, está la DGI, está la alcaldía. Uno va y lleva todos los documentos que correspondan y ese mismo día primero se hace el registro público. Cuando el registro público te da tu documento ya autorizado, foliado, todo lo que corresponda, tenés la DGI y tenés también la alcaldía. En el mismo lugar te dan los 3 procedimientos de las 3 instituciones. Te sale un poco más sencillo. Por eso dije al inicio que inscribir un negocio es sencillo. Es un trámite sencillo llevando todos los requisitos. Si uno no lleva los requisitos, ya uno se estresa, me devolvieron que todo, pero los requisitos están en un aviso de la DGI que igual se lo vamos a estar compartiendo para que ustedes lo puedan chequear y lo puedan verificar si alguien está por inscribirse o ya está, pues para verificar y asesorar también a otro emprendedor. Aquí vuelvo a tomar esta foto. Mire que hasta la señora que nos estaba atendiendo estaba posando porque ella sabe que tener esas dos placas, la alcaldía y el MINSA, eso le da una formalidad y tranquilidad, como lo mencionaba también Gretel en su momento. Y inscribir es un trabajo adicional, es un sobreesfuerzo que uno hace también, pero a la vez la formalidad y la tranquilidad que te da. Doña Marlene estaba hablando. No, ok. Ok, aquí. Ahora, como había dicho al inicio, queremos hacer este conversatorio. Aquí queremos saber de los emprendedores que están, qué situaciones que son, que presentan actualmente, qué es lo que tienen dudas, porque aquí vamos a preguntar
Me gustaría que abrieran el micrófono, interrumpieran, hagan la pregunta o la puedan hacer en los chats. Vamos a hacer unas preguntas generales. Régimen. Hola, Will. Sí, Marlene. Leslie. No, habla Leslie. Ok. Sí, yo solo quería aportar algo que me pareció interesante donde pusiste la foto de la persona que tiene los vigorones. Ahora me decís dónde es para poder ir a comprar, porque había escuchado con algunas personas emprendedoras que decían, no, ¿para qué me voy a inscribir? Voy a estar pagando impuestos, voy a estar perdiendo. Entonces, y hay gente que tiene esa mentalidad. Entonces, no se trata a veces solo de tener una formalidad, sino que pierdo. Porque a veces, por ejemplo, generalmente las empresas a fin de año hacen una actividad para los colaboradores, para los empleados. Entonces, les dan comida y esto. Y entonces, ahora que veo el vigorón, ya sé que puedo ir a comprar ahí porque me va a dar una factura que voy a poder utilizar. Entonces, esa persona ahora va a tener otro cliente. Entonces, a veces, como decías vos, es importante la visión que tiene el emprendedor, porque ¿a quién les voy a vender? ¿A cuántas personas? ¿Hasta dónde voy a llegar? O a empresas. Conocí a personas que albañiles vinieron, crearon su empresa, ahora son subcontratados y se hicieron, como dice el Nica, de reales. Pues. Entonces, solamente por formalizarse, porque las empresas grandes necesitan facturas, o sea, necesitan que con la otra persona que están haciendo comercio o arreglo estén formalizados. Entonces, a veces el emprendedor no ve esa parte, que es muy importante a mi parecer. Entonces, como ves, como te digo, ahora ya voy a poder ir a comprarle a esa persona que hace el vigorón, porque es algo que yo voy a poder utilizar para cumplir con mis obligaciones dentro de la empresa. Entonces, más o menos ese es mi aporte. Gracias. Sí, y adicional del que vas a ampliar tus posibles clientes, ya te vas creando una cultura del control. Hay ocasiones cuando la persona ya decide hacer la transición al régimen general, ya estuviste como cuota fija 2, 3, 4 años y vas a iniciar bajo una nueva modalidad que desconoces. Entonces también vas haciendo historia en tu empresa. O sea, no es lo mismo que diga, tengo 2 meses, tengo 5 años, pero es que lo estuve haciendo de otra manera. Y a veces las cosas que quedan mal elaboradas, que es tu inicio, es tu esfuerzo, estás propenso a una fiscalización durante 4 años. Ahora, lo que yo puedo hacer mal algo en el año 2021, pero ya sé que estoy expuesta durante 4 años posteriores a una revisión. Entonces, tiene que ver con la cultura que tiene el emprendedor de hacer las cosas bien, tanto a lo interno como a lo externo, porque es la percepción que van a tener los posibles clientes de él. Solo eso quería comentarlo. Ok. Ahí mira, hasta estos pequeños negocios tienen su camisa que lo distingue del resto. No me había fijado que decía Vigorón Las Colinas, ya le estamos haciendo publicidad, pero la verdad es que se lo merecen por las formalidades que tienen. Ok, voy a esta pregunta, ¿qué régimen me conviene más? Voy a comenzar a leer los chats, que aquí tengo 2. Tania, buenas noches, Tania. Tiene un emprendimiento de rompopo y quiero ampliarme a otros productos, pero hace 3 años creé un negocio de una pulpería en mi casa, lo cual no me dio resultado y está bajo cuota fija. Dejé de pagar la cuota. ¿Cómo debo hacer para hacer el cambio de razón social? Lo primero, ponerte al día. Uno no puede hacer ningún trámite si no está solvente ante la administración tributaria o en la alcaldía. Lo primero que hay que hacer es ponerse al día y posteriormente llenar los mismos requisitos que se plantearon en la exposición que planteó Gretel, es lo mismo para hacer el cambio de la razón social, pero antes de eso debes de estar solvente con la administración tributaria y hacer el trámite de cierre, que es igual hacer una carta y llevar la factura y otros requisitos que te piden, que igual te voy a compartir esos requisitos de cierre. Pero antes, cualquier trámite que nosotros queramos hacer en la administración tributaria o en la alcaldía, tenemos que estar solventes. Si no estamos solventes, no podemos hacer ningún trámite de cambio y de registro. Ahora,
Aquí hay otro comentario. Sí, adelante. Ok, yo creo que más bien es, permítame, ya voy a... Félix. Ok, aquí hay otro comentario, dice, creo que cada uno tiene su pro y su contra, cuotas fijas, no tienes tantas obligaciones, pero tenés limitaciones en cuanto al techo de ingreso e inventario, y en régimen general tenés obligación, pero no estás limitado en tu ingreso hasta 12 millones. Sí, definitivamente, no estás limitado en los ingresos de 12 millones, solo se mencionó eso porque de menores de 12 millones pagas conforme una tabla de tu ingreso neto, conforme a eso. Posterior a eso, pagas siempre el 30%. A eso es lo que nos referíamos en su momento. Y como mencionaba, cada quien tiene su pro y su contra, pero es tu visión. ¿Cómo te visionas? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque si vas a inscribir tu negocio y vas a importar, tenés que ser régimen general. Si vas a comprar localmente y solo vas a distribuir y tal vez un mínimo de stock, se cuota fija. Todas las percepciones. El comercio, la actividad del negocio es por percepción. Yo voy a aquella oficina que está bonita, que es de construcción, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. La tortillería que tengo aquí por mi casa es un lugar bien bonito, uno va, lo que venden es tortilla, pero cómo te venden, cómo ellos te despachan la tortilla, difiere, entonces da una mejor percepción y ellos están en régimen general vendiendo tortilla. ¿Será que le conviene más? Puede ser, no puede ser. Ellos saben su estrategia, pero lo que quiero decir es que cómo te visionas vos como negociante, como empresario, como emprendedor, y conforme a lo que vos te visionás es tu inscripción. Entonces, estas preguntas sería referente, tu visión cuál es, y conforme a eso hacemos tu planificación financiera, hacemos tu planificación tributaria, miramos los pros y los contras. Ok, la siguiente pregunta. Esta es una pregunta muy importante, aquí voy a solicitar ayuda de Urania Herrera. En el régimen de cuota fija, ¿debo asegurar a mis trabajadores? Buenas noches, Wilfredo. Noche. Muchas gracias por darme la palabra. Realmente es muy importante lo que han venido comentando en cuanto al crecimiento del emprendedor, porque muchas personas empiezan solitas, ya sea brindando un producto o un servicio. Entonces, si fuese en el caso de un trabajador independiente, podría tener acceso a la seguridad social como un facultativo integral. Si estamos hablando de un emprendedor que está comenzando solito, también él podría tener acceso como facultativo. Ya cuando el crecimiento de esta persona se va dando con el reclutamiento de trabajadores y va creciendo su nómina, en este caso es muy importante tener inscrito a los trabajadores. Muchas personas deciden no hacerlo y los tienen a todos como servicio profesional, pero para eso estamos en este momento, para estar creando esa cultura tributaria y de que todos estemos haciendo las cosas bien desde lo poco, desde lo pequeño, estarnos acostumbrando a brindar ese ambiente productivo y un mejor desempeño, que todos los trabajadores que tenemos con nosotros estén inscritos en la seguridad social, porque eso da un ambiente laboral diferente. El personal se encuentra motivado y está claro de que va a tener derecho a la atención médica por lo mínimo y va a tener la cobertura en los casos de subsidio, en los casos de fallecimiento. Se le da una extensión de su cobertura personal a sus familias. Entonces es muy importante verlo desde largo a corto plazo, porque en el corto plazo, incluso si tenemos trabajadores a nuestro cargo, aún siendo cuota fija, un ejemplo, una tienda de cosméticos, y yo mando a una de las trabajadoras a ir a dejar algún pedido, algún cliente, y en el trayecto sufre un accidente, ¿quién sería el responsable? Sería el responsable el empleador de darle la cobertura. En este caso sería tratado como un accidente de trabajo, un accidente de trayecto, perdón, porque esta persona está en función de sus labores. Tiene la función de ir a dejar el producto al usuario final.
Entonces, no importa grande, pequeño, cuánta cantidad de trabajadores tengamos, la cobertura de la seguridad social realmente es muy importante. Tal vez no nos hemos acostumbrado a verlo de esa manera porque tal vez somos personas sanas, gracias a Dios, pero aún en la sanidad, en un proceso de reproducción humana normal, que ya la trabajadora en un estado de gravidez, ya le vamos a dar la cobertura. Entonces nosotros como emprendedores nos vamos a evitar pagar esos costos y gastos que van a ser asumidos por la seguridad social. Entonces yo ya no tengo que darle un pago extra para que vaya a ver sus consultas de maternidad a una clínica privada, sino que ya se lo va a brindar la seguridad social con el pago de la cuota obrero patronal. Entonces el patrón paga el 22.5% del total de la nómina para cada uno de los trabajadores, y en el caso de que yo tenga más de 50 trabajadores, si tengo menos de 50, entonces mi porcentaje a pagar sería el 21.5 más el 7% que le correspondería a cada uno de los trabajadores. En este caso, como lo indicabas anteriormente, Wilfredo, ahora todas las instituciones se han propuesto tener el mínimo de requisitos posible, o sea, que se hagan los procesos con mayor celeridad y evitar la demora o tanto papeleo en el proceso de inscripción. En el caso de la seguridad social, el INSS se pueden inscribir en cualquier delegación correspondiente de acuerdo a su ubicación geográfica, y los requisitos son pocos. En el caso del INSS, si fueran personas jurídicas, el acta de constitución, el poder general de representación y la cédula de identidad del representante legal. Y si fuera persona natural, como lo hace la pregunta en el caso de la cuota fija, únicamente la cédula de identidad, y en ambos casos van a llenar un formulario en la delegación. Entonces el proceso es bastante sencillo, solo es de disponernos, llevar todos los documentos correspondientes y ya asegurar aunque sea un trabajador que tengamos, ya van a disminuir los costos y gastos para nosotros por ese trabajador. Porque en este caso le surge un accidente, si es mujer y sale embarazada, entonces todo eso ya sería asumido por la seguridad social. Entonces esa responsabilidad social que como emprendedores y futuros empresarios tendríamos es muy importante, porque hace más atractivo el comercio, incluso para el efecto de reclutar personal. Así es. De hecho, en el ramo de la construcción, a veces, como se mencionó anteriormente, de los albañiles que se fueron a inscribir, están formalmente, tienen su establecimiento, cuando vas a trabajar en una construcción grande, te solicitan que estén asegurados para deslindar cualquier responsabilidad en el día a día de la construcción, que es un trabajo pesado. Otra cosa muy importante que debemos recalcar, que dentro del salario mínimo, el sector comercio actualmente anda en 8.200 y un poquito más. No tengo el dato exacto ahorita. Y hay otro sector que se llama el sector servicios comunitarios sociales, que son para las pymes. ¿Qué quiere decir esto? La pequeña empresa o la cuota fija o el régimen general que está iniciando puede solicitar que sea clasificada como pyme a través de MIFIC. ¿Qué es lo que te va a permitir esto? Que el salario mínimo sea menor. ¿Y qué significa esto? Que en la parte patronal tu carga sea menor. Entonces, como hay que jugar, o sea, si bien es cierto, todas estas prestaciones te van a aumentar tus gastos fijos mensuales, pero hay mecanismos de poder reducir lo más que se pueda, pero más allá del costo financiero que te va, te estás ahorrando un mayor costo en un futuro si llega a pasar algo con el trabajador que está bajo tu mando. Eso, hay muchas situaciones, hay muchos ejemplos que han pasado, que se han accidentado, y todo eso corre por el empleador sin importar que sea cuota fija o que sea una persona jurídica o una persona natural. Gracias, es muy Urania, importante eso, Wilfredo. Quiero agregar algo a esa parte de la construcción que indicaste, porque realmente en la práctica, cuando una empresa va a solicitar algún servicio, por mínimo que fuera, en el ramo de la construcción, solicitan la factura del INSS.
Entonces, yo quiero saber si aunque me vayas a levantar un muro de 3 metros, un muro perimetral, o me vayas a poner estas verjas, o quiero hacer una remodelación en la entrada de la empresa, yo quiero saber si los 3 o 4 jóvenes que van a venir a hacer ese trabajo están inscritos a la Seguridad Social. Porque en el caso de que no estén inscritos, el empleador que está contratando tendría que ser responsable solidario. Entonces, hasta eso es muy importante. Como le indicaban anteriormente, necesito factura para que mi gasto sea deducible, de la misma manera para la seguridad social. Si no están inscritos, yo lo voy a tener que asumir, yo que estoy contratando tu servicio, entonces prefiero que vos lo inscribas, tráeme la factura más reciente, demostrame que todos tus trabajadores están activos, inscritos ahorita a la seguridad social, y procedemos a cerrar el contrato. Entonces hace más atractivo y abrimos un campo para capturar clientes, el cumplir con las leyes en todos los sentidos, ya sea con el INS, con la DGI, con la alcaldía. Ok, Urania. Ya, Importante eso, Urania. Disculpa, porque casualmente estaba hablando con un emprendedor y me decía, no, lo que pasa es que el trabajador no quiere que le quite el 7%, pobrecito, él prefiere que le vaya su salario completo. Entonces, sí, pero tenés que empezar vos como empleador, porque si le sucede algo, como vos decías, al final va a salir mucho más caro. O sea, ¿qué va a pasar en ese momento? O sea, tiene que ir a una consulta, te va a tocar pagarlo. Entonces dicen, no, yo hablé con él y las consultas él lo asume. Ajá, pero si un accidente grave, ¿qué va a pasar? Entonces me dice, tenés razón, porque yo tengo este negocito, pero enjaranado. ¿De dónde agarro yo después para poder pagar algo grave que le suceda a este trabajador? Entonces, hasta esas cosas que parecieran tontas, que pareciera que no van a pasar pronto, más ahora en esta pandemia, ¿verdad? Lamentablemente, entonces es mejor estar asegurado. Sí, las complicaciones de salud son realmente las más caras. Entonces, si nosotros hacemos un costo-beneficio, una comparación costo-beneficio, si me sale mejor pagar la cuota patronal y evitarme todo tipo de gastos futuros, creo que sale muchísimo más barato cumplir ante la seguridad social. Ok, vamos a ver un poquito rapidito, ya estamos ahí contra el tiempo. ¿Debo pagar el salario mínimo? Sí, se debe pagar el salario mínimo. Se debe pagar el salario mínimo porque lo exige el Ministerio del Trabajo a través del Código 185. Es un salario que se está actualizando cada 6 meses. Ahorita yo creo que en este año se actualizó en marzo. Y es lo que le mencionaba, son varios sectores, dependiendo del sector donde esté ubicado tu giro comercial, ese salario mínimo es el que se tomará en cuenta para tus trabajadores. En la parte mencioné también de los pequeños emprendedores, están los de servicios comunitarios, que es el salario más bajo para el sector, que se solicita a través del MIFID, que te hagan pymes para que sean considerados esto para la administración tributaria, perdón, que sea considerado para la seguridad social y para el Ministerio del Trabajo si te llegue a revisar en algún momento. Vamos a ver. Debo realizar contrato de trabajo. Marlene Girón, no sé si nos puede ayudar un poco ahí. Vamos a ver si se encuentra por estos lados. Yo creo que... Sí. Ok. Sí, bueno, el tratamiento que el empleador debe de darle a los trabajadores debe ser, siempre insisto, con la misma formalidad, porque muchas veces omitimos la formalidad de un contrato, omitimos la formalidad de los recibos a cada vez que haces el pago correspondiente, y después son los problemas. Estamos claros que el emprendedor, cuando inicia o se aventura, ¿verdad?, a un negocio, su enfoque son las ventas, ese es su enfoque. Pero uno de los mayores problemas en las empresas es el área de recursos humanos. Y aunque tengamos un formato bastante sencillo, va a evitar mucha demanda en el MITRAP. Los trabajadores, si no se dejan las reglas claras, hasta procedimiento de cómo vas a hacer el trabajo.
Los emprendedores a veces se asocian de familiares, se hacen ayudar de familiares o de amigos, entonces se permiten muchas cosas. Y cuando no están las reglas claras de cómo va a funcionar la parte laboral, entonces les va a ocasionar sanciones posteriores. Entonces la recomendación siempre es realizar un contrato de trabajo donde se quede estipulado cuáles son las condiciones, tanto para el empleador como para el trabajador. Como dicen y solo el hay dicho, mencionar, Wilfredo, que ajá, si bien es cierto hay que pagar el salario mínimo porque así la ley lo establece, también se debe de considerar la jornada laboral, que también el empleador puede jugar con esa parte, ver qué estrategias se pueden utilizar en todos los aspectos, en la parte de seguridad social, en la parte laboral, en la parte fiscal, para que el trabajador pueda lidiar con su capacidad financiera, pero también con el cumplimiento de las leyes que más adelante le van a ahorrar mucho dinero. sí, porque en relaciones laborales, de mi aspecto, hemos estado en las dos situaciones, en las dos aceras. Cuando uno termina una relación laboral, puede terminar bien o puede terminar mal. Y todo lo malo, allá llega el Ministerio del Trabajo. Y pueden tener repercusiones financieras muy altas. Hasta aquí nosotros hemos llegado con la exposición. Espero que le hayamos ampliado un poco más el conocimiento en la tributación. Es un mundo, es mucho más. Sé que nos hizo falta tocar temas que más adelante tal vez los podemos exponer. Y me hubiese gustado más compartir con los emprendedores, pero creo que no sé si son tímidos o no sé qué pasa. Pero bueno, nosotros como Tax & Accounting somos asesores tributarios. Nosotros nos dedicamos a la asesoría tributaria en el ramo fiscal, laboral, seguridad social, aduana, entre otros trámites o otras asesorías que se desplazan de esos mismos servicios principales. Yo voy a estar compartiendo esta presentación para que la puedan volver a estudiar. Voy a estar compartiendo requisitos, voy a estar compartiendo otra información ideal para ya sea el que ya inició o el que va a iniciar o el que se visiona crecer, para que lo tomen en consideración. Muchísimas gracias a todos por haber participado el día de hoy. La verdad que yo me emocioné mucho con este tema porque el emprendedor cada día hay nuevas ideas y yo sé que en un futuro este país va a cambiar mucho por todas esas emprendedores. Sin más que mencionar, gracias Urania. Gretel Medin, muchísimas gracias por tu exposición. Yo sé que has pasado tareas toda esta semana y aún así dijiste, no, yo quiero dar este tema y nos encanta eso. Muchísimas gracias. Gracias Urania, yo sé que estás también en tu proyecto y es muy importante que siempre nos apoyen con estos temas de seguridad social. Marlene Girón y Leslie Malespín, todos los que participaron. Pasen buenas noches, nos miramos pronto.